Rebeldes y Libres es un libro espectacular, consta de aproximadamente 245 páginas, te lo podrías leer fácilmente en unos 3 a 4 días. Iniciando que hable acerca del tema de la lucha, el tema del empoderamiento, sino más bien de la fuerza interior como mujer. Principalmente este libro me ha marcado una gran diferencia porque me dio como la valentía justo en una situación en la que me encontraba una tarde en la biblioteca. Ese día pues estaba leyendo ese libro, lo vi en el stand de novedades. Me cautivó, me llamó la atención su portada, su título. Sin embargo, comencé leyendo el libro principalmente como para saber si me iba a interesar o no. Bueno, ese libro me conectó, empecé a sentir como una fuerza interior. Es como cuando tú estás hablando con una mejor amiga muy sabia, de cierta manera, que te dice debes ser fuerte. Tú tienes esa fuerza interior o como que te recuerda esa fuerza que hay dentro de ti como mujer. En esa tarde ahí leyendo mi libro se acerca una persona desconocida al frente mío y yo veo que pues anteriormente, digamos 2 horas antes de estar en la biblioteca, yo escuchaba como una persona que hablaba así como incoherentemente. Yo dije, no, pues a lo mejor la persona, pues sí, o sea, notablemente era una persona que tenía como alguna dificultad, se podría decir, con algún trastorno, bueno, algo en su habla. Pero la persona que se acercó al frente mío, yo dije, no, es diferente, o sea, porque pues tú lo ves y es una persona total normal, entre comillas, ¿no? Porque pues, pero sin embargo yo dije, de pronto la dificultad que él tendrá es en el habla. Sin embargo, yo seguí leyendo cuando veo que la persona como que acerca y mira, o sea, mirando qué era lo que yo estaba leyendo, ¿no? Cuando en ese instante viene otra persona hacia el lado de él y le habla y veo que interactúa normal. Entonces yo no, entonces estoy confundida con esa persona que yo pensaba que era y no, o sea, quizás aquella voz que yo escuché con esa dificultad pertenecía a otra. Bueno, sin embargo, yo seguí leyendo. Ya después veía que la persona que yo tenía al frente, ese hombre, como que no estaba haciendo absolutamente nada y solamente estaba viéndome, y sin embargo yo hice de cuenta que lo ignoré por completo. Yo dije, a lo mejor está cansada, sí, está estresada, o simplemente hay veces que uno como que se pierde la mirada, ¿no? Sí, me sentí bastante incómoda y pues no quería parecer como tan evidente mi incomodidad de irme de una vez, porque de mi parte me parecía súper grosera, ¿no? Yo disimuladamente cogí otros libros, me volví a sentar con la intención de que me iba a volver a parar, como no dar a entender de no ser grosera, la verdad, ese era mi objetivo. No sé en qué momento esa persona viene y se acerca al lado mío y me empieza como a interactuar, a preguntar cosas y tal. De inmediatamente pues hoy me sentí súper incómoda porque pues una persona de la nada con esa confianza y pues también es el miedo, lo que hemos estado bombardeadas por el feminicidio, tantas, o sea, tantas muertes, tantas mujeres que han descuartizado de la nada por un simple desconocido. Y a estas alturas ya no estamos para eso, para hablar con cualquier extraño, ¿no? De cierta manera como que la conversación ha sido muy cortante, hice gestos de incomodidad, como que no, como quien dice, vengo a lo que vengo, estoy ocupada y al estilo. La otra persona al parecer no entendió. Entonces, simplemente yo dije como una pequeña mentirilla como para sacarme de paso, no, que es que tengo que eso, tengo que lo otro, y él de una vez dijo, no, no creo que eso sea cierto y tal. Es como una persona bastante analítica, bastante astuta. Obviamente, como psicóloga de una vez yo dije, no, esto es como muy raro ese tipo, y es una persona como rasgo de psicopáticos, porque es que no es normal esa actitud y más la astucia y como falta de respeto de cierta manera para decir. Pero mira que lo mágico de ese libro fue que al momento de leer, de una vez yo respondí, disculpe, pero yo no hablo con extraños. De una manera que, como una fuerza interior que te da este libro. O sea, mira que llega justo en el momento en el que tú lo necesites. Pasaban los días, volví a la biblioteca para prestarlo en mi casa, leerlo así tranquilamente. Bueno, lo fui leyendo y al parecer es un libro que veo que no solamente es escrito para mujeres, sino que también le sirve muchísimo a los hombres. O sea, créeme que le cambia a uno la manera y la perspectiva en la que los hombres ven a las mujeres y ven ciertos temas. Uno empieza a ver las cosas totalmente diferente. Bueno, y ya, entonces eso era como tal el preámbulo. Entonces iniciamos como tal cuáles fueron los puntos importantes de ese libro. Bueno, ya casi la mitad del libro decía que
habían muchísimos estudios que habían realizado que demostraban que si llevamos perritos cariñosos a visitar a las personas mayores, personas que están enfermas, personas que están solas, bueno, deprimidas, de cierta manera el hecho de que estar en contacto con un animalito les ayudaba a mejorar el estado de ánimo y colocaba en la persona como esas ganas de vivir, así porque de cierta manera existe esa conexión afectiva. Entonces es súper interesante porque muchas veces uno como que en la vida diaria uno ve una persona, un niño y se acerca, uno tiene una mascota, viene un niño y se acerca a uno para la mascota y eso, y uno dice realmente al niño le hace falta una mascota, o las personas o unos abuelos que están totalmente solos. Entonces cuando tú lo ves con una mascota, tú no te imaginas el impacto emocional que tiene en la vida de las personas. Por ejemplo, le da más ganas de vivir, ¿sí? El estado de ánimo, según los estudios, era que mejoraba, daba la importancia de tener como su mascotica. Como tal, hacía esa conexión afectiva con el animalito, ¿sí? Entonces revivía como más ganas de vivir, o sea, activaba como tal la felicidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los adolescentes o las personas en general buscan constantemente lo que es el amor de otra persona? Pues justamente porque se relaciona justamente a la química del cerebro. De cierta manera esto ayuda a los seres humanos a batir síntomas de ansiedad, de depresión, de angustia. Es justamente algo como que el cuerpo inconscientemente pide y quiere a una persona para minimizar como tal sus dolores, su angustia, su agonía. Tal vez por eso en la adolescencia como que tienen tantas ganas de encontrar el amor de las personas, porque es una etapa de grandes cambios, de muchísimos cambios a nivel emocional, a nivel, o sea, demasiados cambios suceden en el cerebro que trae consigo todo lo que es esta problemática, ansiedad, depresión, ¿sí? Entonces, por eso es que las personas buscan como la felicidad, entre comillas, externa. El amor, dice Nathan Unger, es una especie de cura contra la agresividad que no necesariamente es solo el amor de pareja, ¿no? Como les comentaba anteriormente, podría ser el amor hacia un animalito, hacia los seres queridos, hacia otra persona, hacia un hobby. Sí, el amor es la cura contra la agresividad. Decía también en el libro que los seres humanos no son por naturaleza violentos, que es algo que lo aprende. Esa es un dato súper curioso porque uno piensa que la violencia viene del ser humano animal, ¿no? Pero según lo que nos comenta el libro, algo así se refiere a que es la violencia, lo que es el machismo, todo ese tipo de agresividad, bueno, no solamente hacia las mujeres, sino hacia el mundo en general, a los seres animales, viene instaurada en los seres humanos a través de lo social, de lo que se aprende, o sea, las personas aprenden a ser violentas. El amor, de cierta manera, nos ayuda a sobrevivir a la tristeza. Todas las formas de amor contribuyen a descubrir nuestra fuerza interior, ¿sí? ¿Qué es lo que llevamos dentro? Nos llevan como esas ilusiones. Es decir, que a una persona en situaciones en las que le generaría mucha tristeza y está en compañía de un amor, pues es menos, o sea, es más, puede sobrellevar esa tristeza. Pero en cambio, si esa persona está pasando por una etapa más difícil, pero tiene ese amor, ya sea su animalito, su pareja o un hobby o algo en específico que le dé como amor en específico, significa que tú quieres lo mejor para ese otro ser, que te mantiene como esa, que te da la fuerza interior y te llena de ilusiones en tu vida. Entonces por eso lo que hace el amor en el cerebro es ayudar a combatir todos esos síntomas que trae la ansiedad, los síntomas que trae como tal la angustia, la depresión. También el amor es importante porque ayuda a las personas y nos ayuda a creer en nosotros mismos. Hablando ya de otros temas, es que la verdad son temas muy variados. También datos súper curiosos que decían que las mujeres tenían pues obviamente más estrógenos como esas hormonas femeninas. Los hombres también las tienen, obviamente, pero en baja cantidad. Y por eso era que al tener más estrógenos, eran que las mujeres se encargaban como tal de fortalecer y crear como esas interconexiones con el cerebro de un bebé mucho antes de que nazca. Por eso es que cuando ella está embarazada como que siente esa conexión con su bebé mucho antes y eso lo hacen los estrógenos. Lo mismo pasa con el cambio. Por ejemplo, las mujeres trans, que también su cerebro como que va cambiando
según también las hormonas que va teniendo. Entonces como que se vuelven como más ascendencia femenina, así como su comportamiento va cambiando, ¿no? Y bueno, entonces también hablaba acerca del periodo, que cuando las mujeres cada vez que les llegaba el periodo, que se hacían más inteligentes porque más había mayor estrógenos, es decir, que procesaban alrededor de 25.000 palabras en comparación a los hombres que procesaban 15.000 palabras. Entonces eso le da como un punto a favor de cierta manera. Y si ves que muchas veces en el momento de recordar como esas palabras de textos, como que se da más en la mujer. Obviamente eso no descarta que el hombre no sucede diferente, porque hay personas grandes pensadores y viene del hombre masculino, pero también la mujer, algo que viene en el cerebro de ella instaurado, es justamente como esa capacidad analítica en el lenguaje, tanto de mayor fluidez como por naturaleza, que obviamente se va ejerciendo esa capacidad, esa habilidad se va reforzando cada vez más. Que en pocas palabras, el lenguaje, desde pequeña el cerebro de una mujer tiene mayor conectividad neuronal en la zona del lenguaje, ya sea lenguaje escrito, lenguaje hablado, lenguaje corporal. Es más eficiente en las niñas que en los niños debido a cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro. Entonces en el lado izquierdo, en el lóbulo frontal, donde tú te ubicas acá como en la frente, al lado de las cejas, ¿sí? Se le llama el área de Broca. En algún momento tú lo habrás escuchado. Bueno, el área de Broca específicamente, en ella nace como tal esa capacidad en las que las personas pueden entender las palabras, la velocidad en la que hablamos, es la habilidad para pronunciar diferentes idiomas. Bueno, es muy importante, por eso no hay que, hay que tener mucho cuidado con los golpes, porque en tu frente te podrías estar afectando esto, como pronunciar diferentes idiomas, la velocidad en la que hablas. Por eso hay que personas que después de un accidente como que tienen dificultades como en el habla. Eso también se debe no solamente a malformaciones en su cerebro, sino también a daños en su cerebro, accidentes. Otra zona que hemos escuchado mucho es la zona de Wernicke. Especialmente lo han escuchado mucho estudiantes de psicología, ¿sí? En neuropsicología y demás. En la zona de Wernicke nos ayuda a entender las palabras. Bueno, algo que quiero como corregir. En la zona, en el área de Broca que queda en el lóbulo frontal, en el lado izquierdo, con la partecita, porque pues está dividido en derecho y izquierdo, pero específicamente en esa área de Broca, lo que hace es entonar las palabras. Ahí fue que me equivoqué. Tú entonas las palabras y ese tono que tienes y la velocidad que tienes a la hora de hablar y poder entender otros idiomas viene del área de Broca, lóbulo frontal. Pero ya en la zona de Wernicke es cuando es otro proceso. Ya es lo que tú entiendes, lo que tú interpretas y lo que tú asocias y viene más integrado como a la memoria. Es como un proceso como más interno. Una frase súper cool que dice: los comportamientos son aprendidos, por eso podemos desaprenderlos. Muchas veces los malos hábitos son aprendidos, pero la ventaja es que si tú lo aprendiste también lo puedes desaprender. Como dicen por ahí, la mejor manera para aprender es desaprender para aprender, o sea, no tener miedo de volver a empezar prácticamente de cero para instaurar nuevo conocimiento. Entonces, si los comportamientos aprendidos fueron malos, violentos, hay la opción de desaprender esos malos comportamientos. Si ves, está súper interesante el libro porque también habla acerca de qué pasa hasta en los cerebros de los taxistas. Algo que a mí sí en algún momento me llamó mucho la atención en temas, por ejemplo, de trabajos en los que tú tienes que ver con entornos sociales. Es súper cool porque tú aprendes esas direcciones, como esas ubicaciones, miras el lugar y es como esa cultura, por decirlo así, que se estudiaron con personas con resonancia magnética, los cerebros de centenares de taxistas. Algunos de ellos, ya sea que con muchos años de experiencia, otros con menos, otros recién llegados, se demostró que en el campo del cerebro que se llama el hipocampo, es la parte del cerebro encargada del aprendizaje y la memoria espacial, había aumentado de tamaño. Es decir, en pocas palabras, que el hecho de que tú estés en un entorno en el que tú estás aprendiendo de memoria esas direcciones, sí hay una gran evidencia de que el hipocampo aumenta porque mayor es la memoria que ese taxista va a recordar. Entonces sí hay un aprendizaje y se instaura en el hipocampo. Es evidente que pues en temas así muy discretos no se ven plasmar acá, pero digamos es un debate acerca de
por ejemplo, el daño que causa la pornografía en las personas, las mujeres están violentadas, que de cierta manera es como una manera de enseñar a violar, es una manera en la que corrompe, en pocas palabras, el cerebro. Entonces, pues ahí ustedes lo leen y deciden y toman decisiones, porque la verdad es un dato bastante interesante del por qué, que ahí dice que, no, es que él es misógino, o sea, odio hacia las mujeres, repulsión hacia lo femenino, pero también está basado en la pornografía, porque así hacen cómo tratan a las mujeres y el asco que el hombre siente por esos términos de la mujer sumisa ante esos actos, ¿no? Entonces, ni tú tienes que explicarle al mundo esos temas tan personales del por qué sí, el por qué no, que si ya, que si después, que si antes, o sea, tú sabes a qué me refiero. El ritmo perfecto es el que cada persona decida, entonces tú no tienes por qué empezar antes o después, no, es el ritmo que tú, como mujer, tú decides y no por la presión social. Por ejemplo, decía en el libro que es algo súper cool en el aspecto en el que dicen que le hacían firmar a los niños, a todos los alumnos, que alguien que se meta con otro por su forma de vestir, sus gestos, su raza, su orientación sexual, su género, sus opiniones o su religión sería expulsado durante 5 días. Es algo que juega a favor, sí, porque pues obviamente el término de ser expulsado conlleva que el padre de familia obviamente va a estar súper enojado, pero también es algo que si en el hogar del niño pues no hay como tal esa responsabilidad, pues el niño lo va a incrementar. Que si las personas trans y todo el tema, entonces dice que siempre eres la misma persona desde que nace, pero lo único que vas encontrando es la manera de expresar tu ser. Tú naces como con una esencia y a medida que pasa el tiempo, la cultura y lo demás, tú encuentras una forma de cómo poderte expresar mucho mejor. También te habla de que los estándares de belleza están afectando mucho a las personas, que hay mujeres que son bellas sin maquillaje, elegantes sin tacones, elige lo que a ti te hace sentir hermosa y no lo que dice la sociedad que necesitas para ser hermosa. Toda la ropa es una especie de cierta manera de disfraz. Prácticamente tú desnuda eres más parecida a lo que crees. Sí, hay veces que tú dices, pero mi cuerpo es súper bello, y hay vestidos que no reflejan eso. Porque la vestimenta también es una especie de disfraz. Y algo típico que me recuerda es una frase que dice que aunque la mona se vista, desde la mona se queda, algo pasa que con que vayas con vestido de marca, un bolso caro, no significa que ya seas la reina del mambo, la reina del mundo, si aún no has conseguido nada. Y que en general, en términos de vida, la vida es eso. Nuestros cuerpos cambian, nuestras ideas cambian, nuestros corazones cambian, debemos ser suficientes para nosotras mismas y para nadie más, de cierta manera. El hecho de saber que nosotras vamos a cambiar, que cometemos errores en el pasado, es evidente, porque la vida de eso se trata, porque nuestros corazones cambian, nuestros cuerpos también cambian, antes delgadas o no tan delgadas, la juventud, todo eso va cambiando. Si hablamos de término de resiliencia, hace hincapié a que la resiliencia específicamente no es como un sinónimo de ser fuerte, no es que tú tienes que ser fuerte, tienes que ser resiliente, no. La resiliencia acá nos indica que para adaptarnos a la adversidad no podemos tenerle miedo al dolor. Ser resiliente también es ser vulnerable, ser resiliente también es ser suave, ser resiliente también es ser blandito de cierta manera, porque la resiliencia no es sinónimo exactamente de ser fuerte, sino que tú también tienes que mostrarte vulnerable, suave, eso, no tenerle miedo al dolor, sentirlo y pasar por ese proceso. Porque si no lo sientes, de cierta manera te quedas ahí. Obviamente no quedarte ahí, porque la tristeza te mata. Muchas veces hay cosas que por salir de la agonía, las personas cogen como una adicción. Pero el placer basado en los impulsos externos, como el entretenimiento, ir de compras, hacer eso, televisión, buscar la regla, validación, es una herramienta para suplir la alegría interna. Entonces, cuando no estás alegría interna, tú lo que buscas son placeres externos de entretenerte, porque hay un vacío interno. Si sentimos que estamos agotadas emocionalmente, debemos hacer un alto en el camino y dedicarnos tiempo a distraernos, a leer, algo que nos divierta, que nos ayude a sentirnos ilusionadas e inspiradas. Poco se habla del tema de cultivar lo que es la esperanza y la alegría interna, porque es importante a nivel, o sea,
en especial cuando una persona es adolescente y bueno, en general. Dicho de otra manera, cuando una persona se siente en su zona, que es amada, que hay estabilidad, que se siente segura, ella desarrolla la felicidad. Entonces por eso es importante que se cultive todo lo que a ti te genere esperanza, alegría, esa alegría interna, porque así vas a ser una persona saludable a nivel mental. Para cuidar la salud psicológica y emocional es necesario estar en contacto con la alegría de vivir, porque sin ella perdemos la esperanza y todo se vuelve deprimente. Entonces cuida tu alegría de vivir. Algo que me hace recordar también, una vez que leí acerca de la biodescodificación, que decía que cuando una persona pierde la alegría de vivir, entonces desarrolla inconscientemente la anemia, porque digamos otro que es típico conocer, que el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces cuando tú pierdes la alegría de vivir, tú desarrollas inconscientemente como una anemia y así sucesivamente. Entonces hablaba acerca de prevención de violencia, que la violencia jamás funciona como una herramienta de cambio que muchas veces las personas la implementan, ya sea en sus hijos, en los animales, que para cambiar, y realmente es una herramienta que no funciona para el cambio. Sí, las personas, el ser humano aprende a través del dolor, pero también aprende sin necesidad de causarle dolor, porque, o sea, ya dejemos la violencia atrás, ya no es necesario, nunca fue necesario realmente implementar la violencia, porque la violencia es algo que el ser humano aprendió, más no él nació con eso. Bueno, un apartado de las 10 cosas positivas que una chica adolescente o una chica en general puede hacer para cuidarse y quererse a sí misma. Decirse a sí misma que es válida, valiosa, merecedora de cosas buenas y creerse y actuar como tal, conocer sus emociones, sentirlas y de cierta manera también gestionarlas, practicar el autocompasión, no ser tan dura con uno mismo, y podemos equivocarnos y no pasa nada. Este tema es muy importante porque muchas veces nosotros recordamos el pasado y somos muy crueles con nosotras mismas y decimos qué tonta. No, o sea, tienes que tener presente que tú tienes, así como tú tienes autocompasión por otras personas, también tienes que tener autocompasión contigo, que no ser tan dura contigo. O sea, todos podemos equivocarnos y no pasa absolutamente nada. Otro aspecto es que debes poner límites de manera saludable, que no quieran hacer algo que cambien de opinión. O sea, si tú no quieres hacer eso, pues no lo hagas sencillamente. También, aparte de descansar, es cuidar, guardar esos ratos para uno mismo, para hacer esas cosas que te produzcan satisfacción y bienestar. Y de esta manera lo que estás haciendo es cuidar tu salud mental para evitar la tristeza. Dejar ir relaciones que no te hacen feliz, tanto romántica como amistad. Permitirse experimentar la vida a su ritmo. De cierta manera, no hay edad ni momento perfecto para vivir con experiencia y saber que es el momento perfecto. El momento perfecto es el tuyo propio. Por supuesto, y el más importante es que las chicas deben divertirse, pasar tiempo libre, es muy, muy importante. Bueno, y ya para finalizar, se hablaba acerca de pues la gran diferencia entre emociones y sentimientos que existen ante el miedo. Existen normalmente tres reacciones biológicas. Súper genial, porque una vez hablaba acerca del libro de Karen Horney y sí sabía que eran tres reacciones, pero específicamente había olvidado que estaba relacionado al miedo. Entonces esas reacciones biológicas frente al miedo está que la persona es huir, paraliza o ataca. Cada persona pues es diferente y reacciona de manera diferente. Entonces una persona ante un miedo puede que escape porque tiene miedo, se vaya porque tiene miedo, o la persona quede paralizada en shock por el miedo o ataque porque tiene miedo. Cuando yo te hablan de emociones, específicamente tú ya sabes que son 4: alegría, tristeza, miedo y la ira. Y ya los sentimientos ya va como el amor, la felicidad, el odio, la pérdida, la angustia, los celos, el resentimiento, la añoranza. En términos generales, los sentimientos son la interpretación de nuestras emociones. Y para que exista un sentimiento tiene que haber un pensamiento. Suelen durar más, obviamente, que las emociones porque están cargadas de interpretaciones personales.